¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Los saludo con mucho, pero con mucho gusto. Yo insisto en el tema de la visita de Enrique Peña Nieto a Francia, a París, que en realidad causó incomodidad. Fue pesado para el gobierno del presidente de Francia recibir a un personaje que llega con tanto desprestigio y con una carga por la violación a los derechos humanos y por muchos asuntos. Lamentablemente México, me refiero como país, como nación, tiene una prensa, salvo excepciones en redes sociales, desde luego, algunos medios impresos muy escasos y una revista nada más asumen con responsabilidad su condición de periodistas con ética, pero los demás medios vienen y nos plantean una situación triunfalista de la visita de Peña Nieto. Ninguno nos señala las cosas que allá se dieron y que se dieron durante el desfile para conmemorar el inicio de la Revolución Francesa. ¿Por qué fueron invitados los mexicanos? ¿Por qué se les trató con tanto privilegio a Peña Nieto? Tengo aquí un trabajo que se llama Todo lo que desfiló en los Campos Elíseos de Víctor M. Quintana, porque es un trabajo de él, no me lo voy yo a adjudicar. Hace un planteamiento preciso y puntual y señalamientos de la gran prensa francesa, de los rotativos más leídos, y le voy a dar lectura en forma total para que no quede la menor duda. Si acaso haré alguno que otro comentario, pero en la nota de Víctor M. Quintana está dicho todo. Se titula Todo lo que desfiló en los Campos Elíseos. Dice Zaragoza y Escobedo. Yo creo que se refiere al general Zaragoza y al general Mariano Escobedo, indudablemente, y al general Ignacio Zaragoza. Lawrence y Bazaine no han de haber estado muy cómodos en sus tumbas. 149 cadetes mexicanos y un oficial abriendo el desfile de la Fiesta Nacional Francesa el pasado 14 de julio en la avenida de los Campos Elíseos, junto al presidente Hollande, Peña Nieto presidiendo la parada, su esposa con un vestido rojo tan intenso que recuerda las estrofas sangrientas de la Marsellesa. Sin embargo, muchas mentes críticas francesas y mexicanas presentes ese día han de haber exclamado, cuando menos en voz baja, al pasar los militares mexicanos, y se abren comillas, aparición con vida de los 43 de Ayotzinapa. Tlatlaya no se olvida, los 26,000 desaparecidos no se olvidan, el asunto de Apatzingán, el asunto de Ecuandureo, en unos participó el ejército y en otros la Policía Federal masacrando a la gente. Porque en ocasión de la visita de Peña Nieto y su comitiva de militares, empresarios, funcionarios y familiares a París, y luego con motivo de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal de alta seguridad del Altiplano, el prestigiado vespertino parisino Le Monde se dedicó a contextualizar bien la visita y no al estilo, esto tiene mucha razón en lo que dice este periodista, Le Monde se dedicó a contextualizar bien la visita y no al estilo de la oficina de prensa de Los Pinos para que el público francés pudiera entender el revés y el porqué de la trama, dice así. En un trabajo del corresponsal del periódico en México, se refiere a este periódico, a Le Monde, decía 14 de julio, el embarazoso desfile del ejército mexicano en los Campos Elíseos. El autor, Frederick Saliba, hace un recuento de las muy extendidas prácticas de las Fuerzas Armadas y de las policías mexicanas. Tortura, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias. Señala el asesinato por militares de 22 personas en Tlatlaya, la posible complicidad del 27 Batallón de Infantería de Iguala en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que se suman a las 26,000 víctimas de desapariciones forzadas en el país. Recuerda este periodista francés las 7,000 denuncias de tortura presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y destaca que solo han sido detenidos 7 torturadores.
Recuerda el periodista que hay en las calles del país de 35 a 40 mil efectivos militares, es cierto, en México, desplegados ahí para paliar la corrupción e incapacidad policíaca, y que en 9 años ha habido 9,000 enfrentamientos armados de los cárteles entre sí y entre ellos y las Fuerzas Armadas, generando una espantosa espiral de violencia en el país que ha causado además una gran ola de violaciones a los derechos humanos. Gilles Baitaillon no pudo ser más claro, es otro periodista, en el artículo de Le Monde. Nadie sabría ignorar, dice él, que después de una decena de años México está siendo presa de fenómenos de violencia que, mezclados a fenómenos endémicos de corrupción, debilitan peligrosamente el proceso de creación de instituciones democráticas. Y pone así este periodista francés: México, huésped problemático de Francia para el 14 de julio. Esto se fue publicado en Le Monde el día 12 de julio. Baitaillon, maestro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, también analiza la violencia criminal y las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Las Fuerzas Armadas certeramente señala que, a pesar de las reformas neoliberales pactadas por Peña con los 3 principales partidos, buscaban relanzar el crecimiento económico, restaurar la autoridad del Estado y combatir eficazmente al crimen organizado y la corrupción. Pero pone en tela de juicio todo esto y recuerda que la corrupción se hace presente en todos los partidos y en la casta política. Muestra cómo ha tocado al mismo Peña Nieto por el escándalo de la mansión de su esposa y la constructora IGA. El México de Peña Nieto es un país debilitado por la corrupción, la impunidad, la violencia del crimen organizado y de Estado, y por la incapacidad de sus élites para reemprender el camino del desarrollo. Entonces, ¿por qué Peña Nieto y su comitiva de más de 400 personas fueron invitados de honor de François Hollande, el presidente francés? Este periodista Baitaillon apunta el por qué. Los contratos, claro. Están por firmarse contratos para que el gobierno de México compre a Francia 50 helicópteros Super Puma, armamentos y equipo de transporte, de lo que yo ya hablé aquí en recientes grabaciones. Además, Francia ha ofrecido su colaboración para la formación de la Gendarmería Mexicana, y la gran empresa gala de hidrocarburos Total, así se llama esta empresa, estaría echándole el ojo a los hidrocarburos mexicanos. Por eso Baitaillon concluye: es decir, que invitando a Peña Nieto y a un destacamento de las Fuerzas Armadas mexicanas a la fiesta nacional en París, se desea sobre todo entregarse a una casa desenfrenada por los contratos. O también se puede entender que se va a apoyar a los sectores de la población mexicana que favorecen las reformas para la consolidación del Estado de Derecho, así como el fin de la violencia y la corrupción. Resulta pues que se le colaron, entre comillas, a Peña Nieto asuntos y personajes en su amplia comitiva Francia: los 26,000 desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, los 22 de Tlatlaya, las Casas Blancas y a última hora hasta Joaquín El Chapo Guzmán. Aquí al periodista francés se le olvidó mencionar los asuntos de Cuandureo y de Apachingán, donde fueron acribillados también, unos por el ejército y otros por la Policía Federal, personas inocentes. Todos ellos, se refiere a todo esto que he narrado, todos ellos desfilaron ante los críticos ojos franceses en los Campos Elíseos. ¿Es cierto eso? Ahí le dejo. Ahora voy a dar lectura a todos los correos que he recibido y los que agradezco sobremanera. La señora Yolanda Rubio nos manda saludar. Le voy a dar respuesta después a Marco Peña, porque usted me pide que yo opine acerca de la cortina de humo del Chapo y la privatización del IMSS y otros. No se ha podido concretar todavía lo de la privatización del IMSS. Están en camino pero les faltan algunos detalles que están trabados o en la Cámara o en la redacción de las iniciativas de ley. En su oportunidad yo con mucho gusto se lo comentaré, porque es criminal que lo que son servicios públicos se entreguen también a la iniciativa privada, cuando son programas de carácter social que deberían de ser manejados total y absolutamente por el Estado. Yo por eso siempre he estado en contra del Teletón, que es un engaño, nada más un engaño sentimental o sentimentalista, porque tener sentimientos es de seres razonables, pero aquí se abusa del sentimentalismo. Ya le platicaré a usted, don Marco Peña. Yolanda Rubio también nos manda saludos. Sebastián Toledo dice:
a pasear con nuestro dinero y a comprar a Francia aeronaves militares para seguir sometiendo al pueblo, soltando a las Fuerzas Armadas a realizar labores de policía. Y no se nos olvide que los negocios más oscuros que requieren la discreción de los implicados, eso solo entre ellos, personalmente y espaldas del pueblo. Sí, señor Sebastián Toledo. CGG Hernández dice: un saludo, licenciado Terán. Es indignante las acciones de este asesino, yo creo que se refiere a Peña Nieto, habiendo en México tanta carencia en muchos sectores: salud, desarrollo social, vivienda, acceso a canasta básica. Es un vil cínico este infrahumano. Gracias, señor Hernández. Osvaldo Monsiváis: Peña Nieto, un presidente bananero sin escrúpulos. Claro que los mandatarios de otros países lo recibirán con mucha calidez, pues les ha entregado dinero y recursos de la nación, recibido con distinciones en el extranjero, pero odiado en su pueblo. Pues esto es muy acertado, don Osvaldo, su comentario. Soca Hunter dice: ¿a qué fue Peña Nieto a Francia? Protestas en Francia por el asesino Peña, dice. La señora Grace dice: licenciado Adolfo, gusto saludarle, esperando que su paseo haya sido extraordinario junto con su familia. Se le extrañó mucho, y sobre lo de Enrique Peña Nieto, realmente es un presidente con gran falta de sensibilidad para su patria y sus ciudadanos, mientras que él, asistiendo a un país que realmente no era tan urgente, prefirió seguir que venir a afrontar lo que sucedió en México. Simplemente envió a Chong. Qué falta de criterio, seriedad y perfeccionalismo y profesionalismo, corrijo, seriedad y profesionalismo, dice la nota, el mensaje. Primero para él fueron los elogios, las diversiones y las compras, porque no dudo que a eso fue su gaviota. Sobre el Chapo, realmente para mí todo es un circo de parte del gobierno, montando escenas a su conveniencia, que seguramente el Chapo salió por la puerta grande con la ayuda de mucha gente. A ver qué pasará con todo esto, y como siempre, muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios tan excelentes. Que tenga un buen día. Saludos a sus nietos Fernanda y Gustavo. Estaré pendiente a su siguiente video. Hipólito Luna: México tiene prioridades más importantes que combatir al narcotráfico. Primero debemos combatir la corrupción gubernamental, la injusticia social y, por supuesto, la represión a la libertad de expresión, como muestra un botón el caso de Carmen Aristegui y MBS. Es cierto lo que dice usted también, señor Hipólito Luna. Mientras no se combata en serio la corrupción, lo demás es puro cuento, es puro montaje. Esto se debe de empezar, es como una pirámide, desde la parte más alta hasta abajo. No combatir, como el caso de los detenidos del Cerezo, del altiplano, con motivo de la fuga del Chapo, pues detienen a mandos medios. Por favor, esto que le buscan desde Los Pinos, que le buscan desde el secretario de Gobernación, y que sigan toda esa cadena de mando, que así se dice, que yo le digo es la cadena de la corrupción. El lugar por donde se salió el Chapo fue el túnel de la corrupción, si es que se salió por ahí, porque tienen mucha razón en plantear estas dudas. Lo pudieron haber sacado por la puerta. Yo ya expliqué, y hoy está saliendo en los medios, que desconectaron los sensores de profundidad, los subterráneos. Yo el otro día lo expliqué perfectamente cómo operan esos sensores. Ahora al Chapo, como ya no le dicen, como aquel otro delincuente famoso que le llamaban el señor de los cielos, ahora al Chapo le llaman el señor de los subsuelos. Fíjense nada más. Bueno, para todo, qué ingenio del mexicano, Gustavo, el señor del subsuelo. Bueno, luego dice aquí otro comentario el suelo vale más porque hay petróleo. Sí, no, pero no, yo me refiero a lo de el asunto del túnel. Dice el señor Hernández: ¿sabes a qué fue el asesino de Los Pinos a Francia? Es indignante los despilfarros que realiza este infrahumano, a pesar de todas las carencias que hay en México. Y escuchen bien, ¿en qué gastó nuestro dinero? Gracias, paisanos en Francia y gente residente, por su solidaridad. Se refiere, yo creo, a las protestas que allá hubo de gente de Francia y gente mexicana que allá reside o estudia o trabaja. Moisés Álvarez: desafortunado gasto militar, un lujo solo de las potencias económicas. ¿De qué nos sirve este armamento para que caigan reprimiendo al propio pueblo que no esté de acuerdo con estos criminales corruptos?
Otro, Fernando Alonso, miren nomás qué pinche vueltecita, 2,000 millones, pues sí, ese está pactado la compra de los 50 helicópteros, con eso que no se haría en México, qué poca madre, los leo textualmente, y es cierto, ya de todo lo que se podría hacer con 2,000 millones de dólares, no de pesos, 2,000 millones de dólares. Guerrera Indomable hace un día, pues se refiere a la educación, no le entiendo, nada más dice a la educación. Guerrera Indomable, ¿cuánto cuesta cada helicóptero? ¿Cuánto se llevará él con el contrato? Bueno, esto es claro, este es un tema que no he mencionado, tiene usted, señor, razón, porque se firma como Guerrera Indomable. Obvio que en una operación de compraventa de estas características, pues se llevan una comisión, yo no sé si directamente el presidente de la República, el secretario de la Defensa, o es una ¿cómo se puede llamar? Una comisión compartida, pues un soborno o una extorsión, yo te compro de 2,000 millones de dólares, pero me das tanto de tajada. Es cierto, Guerrero Indomable. La otra de Luis Suárez, hay dinero para eso y para más, dice Juan Manuel Méndez García, solo está cuidándose de un levantamiento contra este gobierno. Recuerden que él es jefe supremo de la Armada Mexicana, así asegura la represión. Recuerdo una fotografía de un tren de carga con vehículos militares entrando por la frontera de Estados Unidos. Si alguien tiene el dato, publíquenla, puede ser parte de los negocios que hace el gobierno sin dar cuenta a los mexicanos. Y es cierto, yo me recuerdo sin ir tan lejos que cuando estalló el conflicto en Lázaro Cárdenas grave, llegaban infinidad de tanques en góndolas no sé si llaman góndolas o plataformas de ferrocarriles al puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Para qué? Pues para reprimir no solo a los delincuentes, sino a la gente también que estaba en contra, harta de tanta delincuencia. Aquí también Roselín Reyes, ya por favor, esto ya no puede seguir pasando. Si estamos en el siglo XXI, hagamos algo, dice Luz Díaz. Dice que no me deja ver el video por más que intento. Por FA, dime a qué fue, gracias, le pregunta yo creo a alguien que le respondió. ¿Qué será, Gustavo? ¿Qué tendrá el problema el señor Luis Díaz? Porque es la única persona de que se recibe un reporte de que no puede aparecer bien nuestros videos. A lo mejor hay una cosa más configurada en la computadora o no sé. Pues yo creo que sí, don Luis, yo le sugeriría que la mandara usted revisar con un experto para que viera a ver de qué se trata, porque es el único reporte que yo le agradezco mucho de todos modos. Roselín Reyes dice, pues el pendejo se fue a Francia como que si se hubiera ido de compras a malgastar todo el dinero de México. Otra vez, Roselín Reyes, qué bueno que la torre no estaba en venta, sino doña Babiota por babas capaz de que la compra, seguro, o a vendernos más, a comprar armamento. Yo creo que se refiere a la torre Eiffel. Roselín Reyes, yo creo que es lo mismo, y quien le crea a esa señora de que la ganó en Televisa si Chespirito nunca pudo salir de su barril, ¿verdad? Es cierto, se refiere yo creo a la Casa Blanca. José Luis Izazaga Carrillo, no se adelanten porque todavía no termina su mandato, hay que esperar el cierre. Bueno, yo creo que son no los augurios los que usted dice, el señor Izazaga. Julius el Roto, lo dicho, fue a tirar el dinero que no es de él para armar a sus miles de sicarios, pinches asesinos sin una pizca, ya no digamos honor, sino de dignidad. ¿Cómo es posible que ningún general ni siquiera se oponga un poco a realizar tareas tan nefastas como el asesinato de civiles? Ahora les aseguro que si viniera cualquier ejército, por pequeño que sea y mal armado, les parte la madre fácil a estos lamepelotas que se aprovechan de gente civil desarmada. Dice un dicho que según el calibre del arma es el tamaño del miedo. Ya se imaginarán cuánto no tendrá ese mariquita sin calzones para ir a regalar 2,000 millones a esos cabrones como si no hubiese escuelas, hospitales, universidades, etcétera, con carencias prioritarias, o millones de mexicanos en la más espantosa miseria. Es demasiado. Por ahí agradezcanle a todos esos hijos de quién sabe qué y tal por cual que votaron, apoyan y defienden a ese represor asesino. Pero sin olvidar a toda la cloaca de lamepelotas, de los levantadedos que solapan toda esa barbarie. Saludos, amigos.
Eleven Dimension. Ayer dijeron que la venta de estos helicópteros fue suspendida por parte de Francia. No se dieron más explicaciones. Quizás quieren aumentar el precio, pero al día de hoy no se firmó dicho acuerdo. Esperemos no se concrete dicha transacción. A lo mejor lo suspendieron por tanta crítica que se ha desatado en contra de Francia también. Porque Francia, pues qué contradicción, un país donde se inicia un movimiento armado como la Revolución Francesa, ahora se dedique a vender armamento para reprimir a la población, cuando esto, pues yo creo que no lo debería de hacer, o bien venderle su armamento a los países que estén en guerra. México no está en guerra, aunque a los presuntos delincuentes del narcotráfico los traten así, como si estuviéramos en guerra, como si fueran enemigos, igual a la mayoría de la población que es reprimida por protestar. Bueno, Julius el Roto dice, esperemos que fuera definitivamente y no se quede en stand-by como con el tren asignado ahí, de donde se empezó a ventilar las raterías que desembocaron con las casitas de Infonavit. Ay, ajá, casotototas blancas, dice el señor Julius. Exactamente lo del tren, acuérdense, entró en un periodo de tranquilidad, de que no se dijo nada, y después se reanudan los contratos de asignación. Eso puede pasar con lo de los helicópteros, pero son 50 helicópteros con un costo de $2,000 millones. El señor Francisco Rivera dice, efectivamente se necesita un general, pero todos esos abuelos tienen la vieja escuela de hace mínimo 40 años, es decir, son trogloditas y retrógradas. No les interesa más que el dinero, comer bien, recibir regalos por parte de los gobernadores, en fin, todo. Yo, porque yo soy general y estoy por encima de la ley, y si dicen algo, olvídate con todo el peso de la ley. Esto necesita años para que uno como Galván, cambie las cosas como este Cienfuegos. Vamos para atrás, todo retrocedió y sigue en retroceso. El otro del señor Roto. Y pensar que de joven, bueno, todavía estoy chavo, jejeje, pensé en darme de alta en las Fuerzas Armadas. Claro que en ese tiempo sí conocía la palabra honorabilidad y no andaban realizando tareas tan indignas como masacrando estudiantes o civiles desarmados, por ejemplo. El señor Reyes, ¿con qué otra palabra se les puede llamar a estos hijos de quién sabe quién? Dice, y yo que sueño con llegar a ser un general o algo por el estilo, ya con esto se te quitan las ganas. Señor Reyes, créeme que te entiendo perfectamente, pero lamentablemente se ha devaluado el prestigio de las Fuerzas Armadas, y más con el nefasto regreso del rataprí y con los agachones que es todo el generalato, ni modo. Otra vez, créeme que te entiendo perfectamente, ya le di lectura a esto. La fuga del Chapo y sus dudas, dice Luis Alfonso Ochoa Chávez. Saludos, licenciado. Mi comentario respecto a la fuga del señor Guzmán Loera, me refiero a él con respeto porque no ha sido sentenciado por juez alguno, por lo tanto no puede tachársele como delincuente. Creo que tendrá que ser revisado el sistema penitenciario mexicano, ello en beneficio tanto del imputado como de la víctima, tal como lo establecen las reformas constitucionales del año 2008 y que ha quedado plasmado en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. La justicia no debe de ser vindicativa, sino restitutiva. No debe pues tomar venganza, sino simplemente aplicar el derecho despojándose de frases tontas como aplicaremos todo el peso de la ley. No, simplemente actualizar la norma y se acabó. Dejemos de soslayo un rato el evento antes referido, el cual se está convirtiendo en una cortina de humo, y veamos lo realmente importante: carestía, educación deficiente, falta de presupuesto para obra pública, endeudamiento del Estado, pobreza excesiva, falta de oportunidades para los jóvenes que egresen de las universidades, seguridad social, etcétera. Paz y bien para todos desde Zacuatl, Ayotl. Gracias, don Luis Alfonso Ochoa Chávez. Mire, cada vez que se da una situación como esas con la fuga del Chapo Guzmán, tanto en el sistema federal penitenciario como en los sistemas estatales, los funcionarios de gobierno luego salen a hacer declaraciones en los medios para decir que se hará una profunda revisión de todo el sistema carcelario. Esto no nos volverá a suceder. Y siempre dicen lo mismo, pasa una temporada y vuelve a pasar lo mismo. Crímenes, asesinatos, control desde las prisiones del narcotráfico afuera, maltrato a la mayoría de los internos, golpizas, los rapan, los atan a las rejas. Las prisiones del país, mientras sigan siendo manejadas por ineptos, por corruptos, por militares, por exmilitares, por policías, por expolicías, no podrán funcionar. Es como si usted a un carnicero lo hace jefe del área de cirugía
de una clínica o de un hospital deben de ser gente calificada que conozca el derecho penitenciario y no solo en el aspecto que se refiera a la legislación. Debe de tratarse de gente que conozca de cómo se manejan los centros penitenciarios, cómo se opera. ¿Cómo es posible que con tantos aditamentos, con tantos sensores, se fugue una persona como el Chapo Guzmán? Pero hoy lo estoy leyendo en la prensa que desconectaron el sistema de alarmas. ¡Qué casualidad! ¿Cómo va usted a desconectar un sistema de alarmas en un penal de alta seguridad? Y ya le expliqué a usted y se lo reitero, no se deje engañar. Estos sensores van a profundidad también, no solo están sobre la superficie, a profundidad para detectar cualquier movimiento, cualquier excavación. Así es que mientras el presidente de la República y el otro señor del Estado de Hidalgo, aborazado para controlar todo, él pidió que de él dependieran los centros penitenciarios, pues ahí está el resultado. A quienes tienen de directores, a corruptos, la mayoría, a sinvergüenzas, a ladrones que van a robar, que van a generar un ambiente terrible en las prisiones y sobre todo que a generar en los internos un odio terrible y una ira en contra del gobierno, no solo en contra del Estado, en contra del gobierno y de la sociedad, por los malos tratos que reciben, gente inocente que está encerrada sin responsabilidad alguna, en tanto nuestros grandes funcionarios se pasean con nuestro dinero, se van a Francia, compran casas en Miami, en Europa, esos nadie les dice nada, ellos están en libertad y otros están pagando culpas de conductas que muchos no han cometido. Otros sí, debemos de reconocer que también hay gente que sí es responsable de la comisión de hechos delictuosos y bueno, reciben una sanción porque de rehabilitación no hay nada, hay nada más corrupción. Las cárceles no corrigen, no sirven para nada, no rehabilitan, no readaptan, no reeducan. Por eso les llaman ahora reinsertarlos a la sociedad, a una sociedad criminógena de donde ellos han salido. Tendría que ponerse primero, como lo dice una de las personas que nos escribe, si no acaban primero con la corrupción, el narcotráfico va a seguir porque representa una millonada de pesos para generales, para militares, para agentes de las Fuerzas Armadas navales, para las policías federales, para los políticos, para los banqueros, para los empresarios. Son miles y miles y miles de millones de dólares. Hasta aquí les dejo mi comentario y gracias por tanto comentario. ¿Tú querías agregar algo, Gustavo? No, muchas gracias.